Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera ya en este martes 23 de junio de este 2015. Un día que nuevamente los santiaguinos estamos viviendo una preemergencia, así es que atención a todos los autos con convertidor catalítico 5 y 6. De nuevo no pude circular por la ciudad. Le doy la bienvenida a Marcelo Díaz, él es gerente de Inversiones y Liquidez. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Como dices tú, acá en un día complicado, menos que ayer, pero no cambia la cosa. Mientras no llueva o no cambie las condiciones de viento, yo creo que vamos a seguir con restricción por un buen rato. Es increíble, la verdad que a mí me preocupa sobre todo los más vulnerables, los más pequeños y que ya comienzan la cantidad de virus a anidarse. Bueno, Dios quiera, ¿no es cierto?, que tengamos un poco de lluvia, lo necesitamos. Se la pedimos al sur de nuestro país, saludamos a todas las regiones del sur de nuestro país, que ellos sí que han tenido lluvia durante este 2015. Bueno, vamos a hablar de distintos temas, vamos a hablar de la situación de Grecia, vamos a hablar de América Latina, también vamos a tocar qué está pasando con el mercado local, hay temas relativos a las expectativas. Fíjate que hay una reunión del ministro Valdés en el día de mañana que va a tener el ministro de Hacienda con la SUFOFA. Y también es interesante ver cómo se han alineado, cómo ya se habla de una moderación de cada una de las expectativas. Ya a lo mejor no vamos a poder tener este balance estructural en unos años más, a lo mejor no se van a poder tener todos los aportes en educación, porque hay que ver cómo está nuestra economía y cómo se está desacelerando. Nos vamos a ver cuáles los indicadores, Marcelo, hasta ahora. Tenemos Asia, que ya está cerrado, y el Nikkei avanzó en el día de hoy un 1,87%. El Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 0,93%. Y Shanghái arriba, un 3,21. Hay buenos datos con respecto a Japón y eso obviamente quiso subir el precio del cobre, que ya les vamos a estar detallando en cuánto subió en el día de hoy. Nos vamos a Europa, la verdad que al igual que ayer las bolsas cerraron en positivo. FTSE 100 de Londres avanzó un 0,13%, el CAC 40 de París también arriba un 0,18%, el DAX alemán 0,72% y el IBEX 35 un 0,30%. En Estados Unidos la bolsa está cayendo a esta hora, el Dow Jones un 0,01%, el Standard & Poor's también un 0,07% y Nasdaq un 0,15%. A nivel local la bolsa está subiendo, el IPSA un 0,53% y el IJPA un 0,46%. Se lo comentábamos antes de cuando estaba leyendo las bolsas en Shanghái, y el cobre tuvo un alza de un 1,40 este martes, llegando a $2.59. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo una alza de 1,45 pesos con respecto al cierre de ayer, pero parece que estaba subiendo harto más en la mañana. Sí. Cerró en 6.33 comprador y vendedor 6.33,3. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar online. No tiene que estar en el auto, tener una radio, sino que también nos puede escuchar a través de su computador, a través de www.infinita.cl. Y si usted quiere escuchar nuevamente Mirada Financiera, a partir de las 15:30 horas está el podcast arriba dentro de la página web de nuestra radio. Y también cualquier consulta, cualquier duda que usted le quiera hacer a Marcelo sobre lo que está pasando a nivel local o internacional, a través de nuestro Twitter, no es Twitter, es Twitter, @InfinitaFM. Ya, Marcelo, ¿por dónde vamos? Vamos a Europa. Yo creo que todos los ojos han puesto en Europa durante las últimas 2 semanas. Principalmente el foco sigue en Grecia. La tragedia griega, que al parecer se está desanudando este nudo que estaba tensionando el conflicto. Sí, hay un acuerdo en el cual tiene que pasar aún por el Congreso de Grecia, en el cual quieren subir. Ese es el problema. Tienen que subir impuestos, básicamente IVA y otro tipo de impuestos, de tal manera de generar un superávit fiscal que les permita enfrentar en alguna medida las deudas que tiene contraída el país helénico. Ahora le van a dar un paquete de ayuda de cerca de 7.000 millones, con eso pagaría los 1.600 millones que tiene que enfrentar en el mes de junio, pero tiene otros vencimientos de deuda durante julio y agosto. Igual le faltaría plata porque esto suma más de 8.000 millones de dólares. No, si todavía la bicicleta no le alcanza a Grecia. No la alcanza. Entonces están viendo cómo puede enfrentar hacia el futuro y en esta medida tiene que hacer una serie de restricciones fiscales, de reducir gastos.
eso es lo que hacen los países cuando le da mal, lo único que en la casa, cuando uno ve que no le alcanza, empieza a gastar menos y ver dónde puede hacer más sacrificio o hasta dónde... A dónde puede hacer más economía. Bueno, y ahí está un poco la propuesta que hace Grecia a la Troika, que tiene que ver, por ejemplo, con aumentar la edad de jubilación a 67 años, también con hacer un emparejamiento del IVA, porque parece que ellos en Grecia tienen tres tipos de IVA y emparejarlo al más alto, que es un 23%. Obviamente que son medidas que no son populares y eso podría hacer caer al gobierno de Tsipras, que llegó con otra banderita de batalla. Llegó con la banderita de batalla de que los griegos iban a tener siempre los mismos beneficios, que no se les iba a tocar, ¿no es cierto?, su bolsillo. Y aquí la situación es distinta, pero como tú dices, obviamente que el país está mal y los griegos tienen que ver que es lo que puede... Subir el IVA tampoco una buena medida para el consumo. Recuerda tu Japón el año pasado, Shinzo Abe, cuando subió, tuvieron unas ventas espectaculares minoristas, etcétera, pero subieron el IVA y nunca más volvieron a vender al mismo nivel. Ahora en Japón también tiene algo parecido, tiene un déficit dentro de los países del G7, el déficit estructural y el déficit o el mayor nivel de deuda respecto a PIB de todos los países desarrollados, y también está viendo lo mismo. O sea, yo creo que va nuevamente Japón, también hoy día estaba hablando un poco de que sus PMI vienen bajando y está viendo cómo puede sacar un paquete algo similar a lo que está viendo Grecia, sin reducir mucho los beneficios sociales, pero en alguna medida tratando de generar ahorro futuro de tal manera de ir bajando su nivel de deuda a la PIB, porque esto es un problema que siempre uno lo tiene, es como arrastrar una deuda. Cuando uno tiene una deuda tiene que ir pagando intereses y esta deuda se va incrementando durante el tiempo, cada vez más difícil servir el pago de la deuda y cada vez hay más necesidades, entonces en algún minuto uno tiene que hacer el ahorro. Fíjate que tú hablabas de Japón y hoy día se dieron a conocer los PMI manufactureros de Japón y tuvo una caída de 49,9 puntos, una mayor caída de lo esperado y se ubica ya, sabemos que bajo 50 puntos es la zona contractiva. Yo creo que es interesante, tú tenías ahí un artículo bien interesante que publica hoy el diario financiero y que tiene que ver un poco con las estrategias, lo que tiene que hacer Shinzo Abe, ¿no es cierto?, esta estrategia para expansión sin recorte de gasto. Ahí, así lo titula el diario financiero, porque obviamente que sabemos que hay reformas estructurales que tiene que hacer este país, que ha logrado pasar de la deflación a una inflación bastante contenida, pero aún hacen falta muchos ajustes, ¿no?, para una mayor flexibilización de esta economía. Bueno, Japón tiene varios temas que van un poco de la mano también, pensando en que el crecimiento de Estados Unidos lo puede favorecer mucho, y Japón ha depreciado bastante también su moneda. Recuerden ustedes que el yen estuvo muy fuerte por muchos años, bajo 90 y hoy día está sobre 110, entonces todo esto le ha permitido a Japón en alguna medida ser más competitivo nuevamente y a ir creciendo un poco más. Ahora, las flechas o los nuevos cambios que ha influido Shinzo Abe para poder sacar a su economía de un letargo con tasas casi cero o negativas durante muchos años, en alguna medida hacen efecto, pero nuevamente vuelve a tener algún rezago y las cifras no son tan buenas como ellos esperaban. Pero esto es un experimento. Todos han dicho que el hecho de inyectar mucho dinero en la economía, después de pasar un tiempo, todos están diciendo que no están tan claros todavía cuáles son los efectos de la economía y que el mayor efecto siempre lo han tenido las bolsas, porque al haber tanta cantidad de dinero y con un costo del dinero tan bajo, por ahí se pueden formar las burbujas y ese es el las riesgo. Las compañías también empiezan a generar más dinero y se empiezan a valorizar más en el tiempo, pero viene el tema de cuándo retiran el estímulo monetario, cómo lo va a tomar esto los distintos sectores económicos, y eso un poco también ha ido de la mano de que todos los países han depreciado sus monedas. Si uno empieza a ver qué ha pasado en el mundo, nosotros vimos que un euro que estaba muy fuerte desde 1,50 cayó hasta niveles de 1,10 y ahí se estabilizó, y eso le permitió un poco también a la zona europea y sobre todo a Alemania de mejorar mucho sus exportaciones, y hoy día ya eso no se está viendo. También salieron PMI de servicios y PMI manufactureros en Europa, y en la zona euro básicamente tuvieron buenos los resultados. El PMI manufacturero aumentó levemente 52,5, mientras se esperaba una mantención respecto al mes anterior,
Y el PMI de servicios también aumentó a un 54,4, luego que se esperaba una leve caída. Yo creo que es interesante también ver esto y ponerlo en contexto. Europa hace rato que está entregando señales tímidas, pero señales de un mejoramiento de su economía. Hemos visto cómo, salvo algunos países, estamos hablando específicamente de Grecia u otros que han tenido problemas, ¿no es cierto?, con el desarrollo de su economía y el pago, el déficit fiscal y todo lo que significa, pero economías, por ejemplo, como la española o economías incluso como la francesa, que presentaba bastantes problemas, han ido mejorando en el tiempo, y sin equivocarme, a lo mejor la italiana también. Han demostrado que han podido solventar, ¿no es cierto?, pasar Han hecho ajustes. En España se fue el último presidente y cuando entró Mariano Rajoy, todos decían en lo que se está metiendo, y el último presidente renunció antes de terminar su periodo y venía un periodo de ajuste que toda la gente, recuerda tú, que fueron bastante duros. O sea, a los jubilados le recortaron subvenciones para ciertos tipos de remedios, educación para los niños, educación para los jóvenes, seguros de desempleo. Fue bastante duro el ajuste. Acuérdate que también hubo un efecto sobre el mercado inmobiliario bastante fuerte. Muchas cajas que financiaban allá el mercado inmobiliario quebraron, y estuvo bastante complicado. Y ahora, se viene viendo un poco de mayor dinamismo en la economía. No es fácil española. Subirnos o bajar un nivel de desempleo que supera el 20% en España. Obviamente que eso es el talón de Aquiles que tiene la economía española. Lo mismo ha sucedido, ¿no es cierto?, con la economía de Portugal. Y también en esa misma línea está la economía que ha tenido muchos problemas, también es la economía de se me olvidó el nombre, Francia, la economía de Francia, que también ha tenido varios problemas en... Sí, Francia, pero estos son países que crecen muy poco, o sea, también hay que ponerlo dentro de un contexto. O sea, Italia creció 3% o 4% en 10 años, entonces el crecimiento del PIB tampoco es un crecimiento como los países emergentes o los países latinoamericanos. Nosotros estamos diciendo, oye, nosotros cuando no crecemos al 5 ya pensamos que estamos súper complicados, pero realmente hay que llevarlo a la situación. O sea, los países que mejor crecen en el mundo desarrollado son 3%, y hay países que crecen 0,5, 0,4, 0,3, un 1, ya están muy contentos. Entonces, estamos volviendo a una realidad de una zona euro que se viene en alguna medida consolidando y está viendo que va a seguir generando problemas para el futuro. Entonces, tienen que tomar medidas que son más de mediano o largo plazo, y de ahí viene ya el ajuste fiscal, que están diciendo, oye, todos tenemos que converger hacia un ajuste fiscal, o tenemos que achicar el Estado el tamaño del Estado, exactamente. El Estado benefactor y todo eso, que es un poco al revés de lo que estamos haciendo los países latinoamericanos. Te voy a poner esa misma frase, exactamente, totalmente distinto. Nosotros estamos agrandando el Estado y ellos lo están achicando, ya vienen de vuelta. Deberíamos un poco también ver en perspectiva las cosas buenas que ellos tienen y también las cosas malas que han desarrollado en todo lo que es su desarrollo económico. Y mientras todo eso pasa, el Banco Central Europeo está como entregando mayor liquidez, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo en el día de hoy? Elevó el martes por segunda vez en 2 días el límite de la liquidez de emergencia disponible para los prestamistas griegos. Yo creo que es bien interesante, sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchas platas que se están yendo de Grecia y eso podría generar una debacle increíble en esa. Los bancos han tenido corrida, han tenido un retiro bastante abultado dentro de todas las cuentas. Todos se están llevando la pata de Grecia y la están depositando en otros países como Alemania, Francia, como decías tú, y con esto se generan líneas de emergencia para poder solventar, pero son líneas por un día, mientras viene el paquete de ayuda, que supuestamente dentro de esta semana, en 1 o 2 días más, ya debería estar claro. Ahora va a depender un poco también lo que hablábamos al principio de la conversación, si efectivamente el Congreso aprueba este nuevo paquete de reformas sobre el IVA y otros gastos fiscales que tienen que ajustar y que van a ir generando holgura y bastante ahorros de aquí al futuro, que son planes a 3 o a 4 años. Exactamente. Bueno, y eso va a terminar un poco la mirada de Lejano Oriente y Europa, porque me gustaría que habláramos de Latinoamérica. Tiene que ver con China. La actividad fabril en China mostró en el día de hoy algunas señales de estabilización en junio, aunque igual se contrajo por 4º mes consecutivo. Estamos hablando del índice de gerentes de compra, el PMI preliminar del sector manufacturero, elaborado por HSBC Markit, subió a 49,6, un máximo en 3 meses, fíjate. Pero obviamente está menos del 50 puntos, que es el umbral donde ya nos está contrayendo. Ahora, todos siempre están diciendo qué va a pasar con China. ¿Se va a ajustar muy rápido, muy fuerte, o se va a ajustar de a poco? Y eso es un poco lo que
van saliendo cifras mes a mes, algunas mejor, otras peor, y va dependiendo un poco. También China está haciendo cambios hacia adentro ya, y no tan solo está viendo su política hacia afuera, mejorando el sistema financiero, mejorando crédito, pidiendo mayor eficiencia a las empresas, pidiendo mayor eficiencia hacia los gobiernos centrales que tiene el interior. China se maneja por estados también, entonces hay bastantes cosas que nos tienen bastante preocupados, pero básicamente lo que se está esperando es que China se ajuste más hacia un crecimiento hacia el 6% de aquí a un par de años, que mantenerse al 7%, y todos dudan que este año, pero al final siempre China cumple, dice 7,4 y llega a 7,4. No sabemos cómo, pero llega. Pero llega, y siempre las cifras son las que se cumplen, entonces todo lo que uno habla durante el año al final no se valida, porque efectivamente las cifras de China están dando las proyecciones que hacen a nivel centralizado. ¿Qué te parece Brasil? La verdad que ayer teníamos una nueva zona de contracción. Brasil, la economía de Brasil, la verdad que no está dando ningún fruto. Mira, Brasil, hay varias cosas que hablar de Brasil. Primero, todos sabemos que Brasil este año va a entrar en recesión. Eso ya está validado, no hay ningún analista que diga, no, sabes que yo de Brasil tengo una visión mucho más positiva. Pero todos están esperando, algunos decían que se contraía 1,5, un 1%, y ahora están todos hablando más bien de que se puede contraer entre 1,5 y 1,6% el PIB durante el año. El Banco Central ha tenido como todo banco central, una mayor preponderancia por contener la inflación, porque tienen un problema de inflación bastante grande. Hoy día la tasa de inflación de Brasil está en torno, 8,5. No, 8,5. La tasa de la política monetaria está en 11,5. Está al 13,25 ya. Puta, me quedé o sea, corta, ya la subieron dos o tres veces. No internalicé en mi cabeza. Claro, y están diciendo que en la próxima 13,75% está la tasa Selic, que es la tasa que rige, que es como la TPM chilena, y están esperando que en la próxima reunión... sigue sin poder ser contenida. Sí, pero es que hay que sumarle la depreciación también que ha tenido, porque cuando uno mira esto y dice, ¿qué es lo que le pasó a Chile el año pasado? Cuando decíamos, hoy tuvimos inflación de 4,7, 4,8 y todos decían, no, hay un pass-through, que es cuánto se depreció la moneda. Entonces les voy a decir un poco menos cuánto se han depreciado las monedas latinoamericanas. Brasil en el año lleva un 16% de depreciación, o sea, es como que aquí aproximadamente el dólar subiera a 90 pesos. Y eso se pasa a precio. Entonces todos los productos importados, ahora Brasil tiene bastante proteccionismo, tiene bastante economía local que produce, pero de todas maneras esto le ha traído bastante inflación. Colombia se ha depreciado un 6,71, Perú un 6,50, nosotros apenas un 3,80. Entonces nosotros también por eso estamos teniendo problemas con nuestros socios comerciales, porque estamos llegando muy caros. Cuando nosotros nos depreciamos un 3, un 4 y Brasil se deprecia un 16, nuestros precios son 12% más caros en Brasil que el año pasado. Uy, estamos siendo menos competitivos para ellos. Menos competitivos para todos lados. Ahora, claro, la zona euro se ha depreciado un 6%, entonces eso para nosotros es bueno, porque a Europa estamos llegando más barato, porque nosotros no es tanta la divergencia. Pero con los países de la región, a los cuales también exportamos bastante, como Colombia, Perú, Brasil, estamos en una mala situación porque nuestros precios relativos están más caros que hace un año. Bueno, eso no es una buena noticia, ¿no es cierto? Sobre todo que nuestro país mira hacia el exterior, funda su desarrollo económico en esencialmente las exportaciones. Marcelo, hacemos una pausa, ¿te parece? Sí. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa, luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera. Estamos transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, donde está su mesa de dinero. Y hoy está conmigo Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Marcelo, yo creo que es importante ahora llegar a Chile ya. Ya llegamos. Ya llegamos a Chile. Yo creo que es interesante hablar sobre un dato que es positivo, no solo dar datos negativos. En el día de hoy, fíjate que tras 2 meses a la baja, las ventas minoristas de la región metropolitana
tuvieron un aumento de un 4,6% real en mayo, levemente superior al crecimiento en igual periodo del 2014, que fue un 4,1%, según un informe que da la Cámara Nacional de Comercio. Y con estos resultados, las ventas minoristas acumularon un crecimiento promedio de 1,4 entre enero y mayo de 2015, muy por debajo, ¿no es cierto?, del alza de un 3,9 registrada en igual periodo del 2014. Si analizamos los trimestres móviles, en el periodo marzo-mayo se evidenció un alza de un 0,2% real, tras una caída de un 0,8% el trimestre anterior. Yo creo que es interesante ver, obviamente, que los datos móviles mes contra mes y hacer una comparación con lo que estábamos acostumbrados hace algunos años atrás, que la verdad que incluso teníamos crecimiento de 2... Al 10, al 12. Al 10, al 12 teníamos crecimiento de 2 dígitos. También, por ejemplo, decía, hoy día leía unos artículos con respecto al impacto que va a tener la emergencia ambiental, y eso también tiene impacto económico en nuestra capital, en el comercio, los distintos sectores industriales. Hay muchos que están paralizados. La verdad que tiene efectos en todo orden de cosas. En todo orden de cosas, y sobre todo en los sectores que son más vulnerables, como decías tú, los niños, la gente de mayor edad, pero también hay un problema de desplazamiento. O sea, hoy día tenemos para Transantiago, tenemos restricción de 8 números a los no catalíticos, 2 y 4 números a los catalíticos, entonces desplazarse hoy día en la ciudad es bastante complicado. Lo bueno es que uno ve las calles y dice, así podría estar siempre, porque uno puede, sí. Las cosas avanzan, uno no ve esos tacos interminables, ni filas de micro, ni filas de autos, entonces es bastante agradable decir, podría ser así siempre, pero no es la realidad, es por un rato. Pero bueno, pero en Chile básicamente lo que hemos visto es una desaceleración de la economía, la cual viene asociada también a un tema de expectativa que tú mencionaste a comienzo del programa, de que va a haber una reunión entre el nuevo ministro de Hacienda y los sectores empresariales, tratando de buscar cómo mejorar la visión de las expectativas económicas, pero también hay un tema de que todas las reformas siguen causando ruido. Exactamente, ahora la que está causando ruido obviamente que tiene que ver con la reforma laboral. Hay distintos gremios, hay distintas, no solo pequeñas, grandes, medianas empresas que hablan sobre... Hay muchas críticas también, porque todos dicen que es más una reforma sindical. Exacto, que laboral. Una reforma laboral que con las prioridades que Chile necesita con respecto a la productividad, con respecto a la calidad de su capital humano. Hay una serie de elementos que estamos al debe, y eso es lo que se critica en diversos medios. Fíjate que incluso el fin de semana leía al destacado economista Vittorio Corvo hablando sobre esa reforma. Una columna en el Mercurio. Una columna muy interesante sobre la real dimensión de lo que implica, ¿no es cierto?, una reforma laboral. A mí me gustaría un poco partir de eso, pero también incluir, ¿no es cierto?, este consejo de gabinete, en el cual, tras participar este consejo de gabinete ministerial, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reafirmó obviamente las palabras del vocero de gobierno que había hecho Marcelo Díaz en torno a la priorización de la agenda en el marco del contexto económico que enfrenta el país. O sea, ¿qué significa esto? Habrá una evaluación de las prioridades de cara a la discusión del presupuesto. Recordemos que septiembre es el mes del presupuesto, y obviamente tiene que haber un ordenamiento de las prioridades que tiene nuestro país. O sea, no podemos hacerlas todas de una vez. Tenemos bastantes problemas que venimos arrastrando hace tiempo. Tenemos un problema de energía bastante que se va a sentir en el IPC también de este mes. Las expectativas de IPC han ido al alza. Se espera inflación, los rangos están entre 0,2 y 0,4% para el mes de mayo, lo que es bastante alto para esta época del año, que siempre un promedio es como 0,2, y básicamente asociado a un reajuste de tarifa eléctrica, y esto lo vamos a seguir viendo durante el tiempo porque los proyectos eléctricos... Aunque el cambio horario... Claro, si el cambio horario... El cambio horario es para puro que uno le dé sueño. Claro, todos los niños llegan dormidos. Así, Totalmente dormidos. Yo los despierto así cuando tengo que bajar, digo, ya llegamos, y vienen durmiendo arriba del auto. Totalmente dormidos. Se suben y se quedan dormidos. ¿Y si no hay luz? No, nada, está todo oscuro, todo oscuro. Pero bueno, es un tema que efectivamente también en lo que es productividad y en lo que es competitividad en la gran minería, mientras no hagamos un cambio o no tengamos una rebaja significativa. Ahora, se están ya definiendo algunas inversiones que son, si uno lo ve y dice, ¿cómo esto no se ha hecho antes?, que es integrar el sistema interconectado central del norte con el del sur.
Pero hace rato que hemos hablado de ese tema y la verdad que, claro, no hay una solución real ni concreta. Pero ya están. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia y se va a hacer un aumento de capital y van a buscar socios para emprenderlo, porque todo el exceso del sur no puede llegar al norte y con esto tendríamos, por una parte, también una mayor competitividad o a lo mejor un menor costo de producción de lo que es el cobre, lo que nos puede ayudar bastante, ya que China no va a volver a crecer al mismo nivel como hablábamos hace un tiempo atrás y la demanda por cobre va a bajar y el cobre es nuestro principal. Ya están diciendo que Codelco aportaría una cantidad muy significativa menor respecto al año pasado. Creo que estamos hablando de 700... entre 600 y 700 millones de dólares, sí. que eso es bastante dinero para enfrentar todo lo que es gasto social. Hay bastante crítica respecto a la reforma tributaria que no estaría dando los fondos. Reformar la reforma. Claro, pero eso ya es mucho, pero lo que dicen, oye, si aquí hay un problema económico de que las necesidades son múltiples y que los recursos son escasos, como siempre, entonces ajustar el gasto fiscal y ajustar la agenda económica hacia qué es lo importante y cómo tenemos que seguir avanzando de tal manera de mejorar y en alguna medida de tratar de salir de este letargo que hay de la inversión y que la economía se vuelva a reactivar. También vamos a vender un poco de lo que hablábamos en un principio, de que nuestros socios comerciales también están en un problema igual que nosotros, se vienen desacelerando o están creciendo mucho menos que el promedio de los últimos años. Entonces, volver a crecer 5% ya una quimera, ya nadie te dice, oye, nosotros vamos a volver a crecer 5%. El cuestionamiento está que si el crecimiento potencial de Chile por los factores productivos está entre un 3,5, un 4, pero ya nadie está ni siquiera sobre 4. Entonces, este año también todos están ajustando sus perspectivas a la baja, ya el 3,2 o el 2,8, 3,2, ya están 2,5, 3. Unos dicen 2,5, los más pesimistas, otros dicen 2,7, pero también nos venimos ajustando a la baja. Estamos en torno al 2. Pero, sí, pero todavía... Nuestro crecimiento claro, potencial en torno al 4, un poco más empinado al 4%, ya eso ya no es real. Por eso, para este año no es real y para el próximo también se ve bastante pesimista porque ya están saliendo las primeras proyecciones de cuánto podría crecer el gasto fiscal el próximo año. Fíjate, con respecto a eso, tú dices cuánto podría crecer el gasto fiscal y también cuánto crecen las inversiones, que eso es fundamental para el crecimiento del país. Y hoy día, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción estimó que la inversión de la construcción registrará un aumento de un 1% anual durante este 2015, una cifra que se ubica muy por debajo del promedio del crecimiento histórico que ha tenido el sector, que es un 5,1% anual, un sector muy intensivo en inversión, muy intensivo en contratación de personas, y la verdad que eso es vital. Y lo que dice hoy día el ministro, cuando en fondo le pregunta a los periodistas luego este consejo de gabinete, dice: yo no estoy hablando aquí de un ajuste, estoy hablando simplemente que el crecimiento del gasto tiene que ser a un ritmo menos rápido al que estamos acostumbrados. Y sobre esta priorización que se comenzará a discutir, indicó que no hay plazos contemplados. Bueno, eso tiene que ver en el fondo que él dice que no significa descuidar en nada los cambios principales que están comprometidos, pero sí es importante avanzar a un ritmo coherente y también contener las expectativas. ¿Qué significará eso, avanzar a un ritmo coherente? La pregunta es... ¿qué pasará con los aportes en educación? ¿Qué pasará con la gratuidad de la educación? Eso está bastante cuestionado porque ya cuando salió cómo se comunicó cuánto iba a ser el aporte, que no es para todos, solo para las universidades del CRUCH, y hoy día tenemos bastante complicado varias universidades en paro, universidades privadas, que están viendo que no alcanza la plata o que la torta va a ser. Entonces todos están diciendo, mira, al final la gratuidad fue un eslogan de campaña bastante atractivo para todos, pero hoy día la realidad están diciendo, oye, no va a ser para todos. Entonces, esta gratuidad que va a estar en torno a un 50%, muchos están diciendo que siguiendo este ritmo, la economía, con esta tasa de crecimiento del producto, con este precio del cobre, y incluyendo otras universidades, a lo mejor vamos a terminar, no sé, en un 20, en un 25, y no va a alcanzar la plata para dar mayores recursos. Bueno, igual, aquí tú recién me muestras un dato que lo vamos a compartir, porque es interesante, porque muchas veces cuando va para hablar de un tema, o Marcelo me pasa un papel, o yo le paso un papel para que la gente cuente un poco, entonces me dice, mira esto, la formación bruta de capital fijo caería en 1,4% en la inversión. 2015, eso es totalmente inversión. Claro, entonces cuando uno dice, mira, la inversión está cayendo, si no hay inversión no hay proyecto, y si no hay proyecto no hay crecimiento económico. Entonces es bastante complicado porque el gobierno, cuando hizo sus proyecciones, pensaba que la inversión iba a crecer y que iba a ser positiva, pero ya a todas luces lo que son importaciones de bienes de capital, importaciones de bienes intermedios, está dando cada vez más la señal de que efectivamente
nos vamos como con la proyección de un 3 a un 3.2, se va ajustando más hacia un 2,5. Bueno, vamos a estar siempre atentos a lo que sucede a nivel económico. Se nos acabó estos 30 minutos. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. A ti por la invitación, que estés muy bien. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.